Sí, pues ya había acabado también esa diapositiva. Solo me faltaba agregar que, pues debido a que las células de la médula suprarrenal tienen relación a nivel embrionario con las neuronas simpáticas postganglionares, pues explica el por qué hay un 85% de adrenalina y un 15% de noradrenalina aproximadamente. Dale la siguiente, por favor. ¿Ya cambió? Ya está Bueno, lista. si vemos acá abajo a la derecha la imagen esa, la adrenalina solamente difiere de la noradrenalina en que pues tiene un grupo metilo adicional, ahí como se observa resaltado por el circulito rojo. Y tanto la adrenalina, noradrenalina, dopamina, pues son derivados del aminoácido tirosina, acá como observamos en la izquierda, en la imagen de la izquierda, y en conjunto pues se denominan catecolaminas. Bueno, en el sitio en que los axones de las neuronas del sistema nervioso autónomo entran a sus órganos blancos, tienen muchas tumefacciones, como observamos en la imagen de arriba a la derecha, que son pues, se observan como pues bolitas, ¿no? Las tumefacciones, que se conocen como, o se llaman varicosidades, y estas contienen las moléculas de neurotransmisor. Es por eso que los neurotransmisores se pueden liberar a lo largo del axón, o sea, no nada más en la parte final o terminal del mismo. A esto se le llama sinapsis de Passant o sinapsis de paso. Sí. Dale a la siguiente, por favor. Nos menciona el libro también que normalmente los axones simpáticos y parasimpáticos pues inervan las mismas células blanco y pues liberan diversos neurotransmisores, por ende pues también diversos o promueven diversos efectos y generalmente son antagonistas. Dale la siguiente, por favor. Ay, permítame un segundo. Ahí está. Bueno, pues en cuanto a la respuesta a la estimulación adrenérgica, sabemos que tiene efectos tanto excitadores como inhibidores. Excitadores como por ejemplo que se estimula la contracción del corazón, los músculos dilatadores del iris y los músculos lisos de muchos vasos sanguíneos. Y hay pues efectos inhibidores como por ejemplo la contracción de los músculos lisos de los bronquiolos y de algunos vasos sanguíneos. No, regrésale por favor. Bueno, debido a que un solo o un mismo neurotransmisor puede producir efectos excitadores e inhibidores en diferentes tejidos, pues esto depende sobre todo de las células efectoras y pues a las proteínas receptoras de los neurotransmisores catecolaminas. Ahora sí, bueno, no, sí, dale a la siguiente, por favor. Las dos principales clases de estas proteínas receptoras son los alfa y las beta adrenérgicos. Y hay pues algunos experimentos que han revelado que cada tipo de esto, cada clase de receptor adrenérgico tiene dos subtipos principales, que es el alfa 1 y alfa 2 y beta 1 y beta 2 adrenérgicos. Estos se indican con un subíndice, así como observamos en el cuadro de la izquierda. Ahí se puede apreciar cómo se representa. Y bueno, pues esto para qué nos sirve o qué tiene de utilidad es que se unen a un tipo u otro tipo de receptor adrenérgico y por ende promueven o inhiben la acción normal cuando la noradrenalina o la adrenalina se une al receptor. Entonces un fármaco puede promover o inhibir el efecto adrenérgico. Y gracias a esto también es posible determinar cuál subtipo de receptor adrenérgico está presente en cada órgano, como observamos también en el cuadro que está aquí en la izquierda. Ahorita voy a entrar como más a detalle, pero pues pueden ir observando que dependiendo del tejido o del órgano más bien es el receptor que tiene. Puedes citar algunos si quieres o si después la vas a retomar, bueno, pero a mí sí me gusta repasar, por ejemplo, ya vieron corazón, ya vimos los vasos de músculo esquelético, ya vieron también en los pulmones, son ejemplos pues interesantes porque esto es la base de la farmacología, ¿verdad? Para la aplicación de muchos medicamentos.
Entonces, no sé si después los vayas a Sí, presentar otra vez, Cedric. Ándele pues, ahorita más adelantito voy a retomarlos. Ok, muy bien. Bueno, todos los receptores adrenérgicos actúan por medio de proteínas G. La unión de la adrenalina y noradrenalina a sus receptores hace que el grupo de estas tres proteínas, que son alfa, beta y gamma, se disocie a una subunidad alfa y a un complejo beta-gamma. Esto, ya sea la subunidad alfa o la beta-gamma, pues van a ocasionar la apertura o el cierre del conducto de iones en la membrana plasmática. Esto pues nos va a empezar la secuencia de eventos que culmina con los efectos de la adrenalina y la noradrenalina sobre las células blanco. Dale la siguiente, por favor. Ok, bueno. Todos los subtipos de receptores beta tienen o producen sus efectos al estimular la producción de CAMP dentro de las células blanco. Sin embargo, pues la respuesta de una célula blanco cuando la noradrenalina se une a los receptores alfa 1 tiene como un mensajero diferente, que es el aumento de la concentración de citoplasmática de calcio. Este pues es parecido al sistema de CAMP. Y bueno, pues hay diferentes subtipos de receptores alfa 2 adrenérgicos que pues por ende tienen diferentes efectos. Por ejemplo, los que tenemos aquí arriba, que son los receptores que están situados sobre los terminales de axón presinápticos, nos van a producir liberación disminuida de noradrenalina cuando son activados por noradrenalina en la hendidura sináptica. Y el subtipo de receptores alfa 2 adrenérgicos más importantes desde el punto de vista médico está situado sobre el cerebro, o en el cerebro, perdón. Y cuando estos son estimulados por el fármaco clonidina, nos van a producir retroinhibición de la presión arterial, al reducir de algún modo la activación de todo el sistema simpático adrenal. Ahora sí, receta el cuadrito, por favor. Bueno, pues aquí es lo que les voy a mencionar. Pues, se pueden observar generalidades acerca de los receptores adrenérgicos, en donde pues podemos apreciar que la estimulación de receptores alfa 1 adrenérgicos es más constante, o sea, causan de manera constante contracción de los músculos lisos, y los efectos de la activación beta adrenérgica son más variados. Podemos observar que la estimulación de los receptores beta adrenérgicos nos promueve la relajación de los músculos lisos, tanto en tubo digestivo, bronquiolos y en el útero, pero nos va a aumentar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco y promueve un aumento de la frecuencia cardíaca. Se cortó el sonido, Edgar. ¿Cómo? Se cortó el sonido, no se te escuchó la última partecita de los beta 1, si dijiste que tienen algunos, ándale, beta 2, que relajan músculo liso y ahí se cortó. Bueno, les estaba mencionando que en los receptores beta adrenérgicos nos va a producir relajación de los músculos lisos, como por ejemplo en el túbulo digestivo, en los bronquiolos y en el útero, pero nos va a aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco y nos va a promover un aumento de la frecuencia cardíaca. Y la acción en el hígado, ¿verdad? Que es interesante a mero abajo, mira, en el hígado. Alfa 1, beta 2, que Sí. promueven, dice, glucogenólisis y secreción de glucosa, como un efecto no directamente dirigido hacia una parte muscular, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, ya por último en esta diapositiva, la noradrenalina, que es liberada por los axones simpáticos postganglionares, y la adrenalina liberada hacia la sangre desde la médula suprarrenal, nos van a reforzar la capacidad del sistema cardiovascular para responder a emergencias físicas. Esto era lo que habíamos mencionado anteriormente acerca de la lucha o huida, en donde pues van a prepararnos, ¿no?, para estas emergencias físicas. Los receptores alfa adrenérgicos son más sensibles a la noradrenalina, y los receptores beta adrenérgicos son más sensibles a la adrenalina que circula en la sangre. Dale la siguiente, por favor.
Eso ya la pasamos, ¿no? Ya lo vimos. Ok. Bueno, la estimulación de los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos en el corazón va a aumentar la frecuencia y la contractilidad cardíaca. En las arteriolas, por ejemplo, los receptores alfa 1 adrenérgicos van a estimular la vasoconstricción y los receptores beta 2 adrenérgicos van a promover la vasodilatación en órganos que nos van a permitir pues, preparar el cuerpo para el esfuerzo físico. Dale la siguiente, por favor. Aquí antes de que la pases, Edgar, si regresas tantito, nada más recordar, todas las neuronas preganglionares de ambas divisiones liberan acetilcolina. Miren el diagrama para que se lo graben. Y luego las neuronas postganglionares, pues tenemos las de acetilcolina para el parasimpático, mírenla, y como noradrenalina en los postganglionares simpáticos, que ya esto lo habíamos citado al inicio en la clase anterior. Muy bien. Adelante, Edgar. No sé si consideraste la aplicación clínica que viene de aplicación de fármacos. Sí. Ok. Ahorita la voy a decir adelantito. Muy bien, en esto. muy bien. Bueno, muy bien. Si un fármaco se une a los receptores para un neurotransmisor y este fármaco va a promover los procesos, se le considera pues agonista de este neurotransmisor. Sin embargo, pues si este fármaco se une y bloquea la acción del neurotransmisor, pues se le considera un antagonista. Y estos, o sea, que el hecho de que un fármaco se una y bloquee o estimule, pues es de extrema utilidad en el ámbito de la clínica. Aquí, por ejemplo, en el cuadro que tenemos arriba, podemos observar algunos de los ejemplos de fármacos que estimulan o bloquean. No sé si quiera que diga algún ejemplo, doctora. Claro, no, cítalo, sí, porque te digo que estos a veces los utilizamos mucho para preguntas, Edgar. Por ejemplo, no, a cabo tú puedes citar el nombre. Si tú dices alfa 1, el receptor adrenérgico, obviamente, que lo estimule, que lo bloquea, y nada más así te va citando los fármacos, que esto lo van a ver muy bien en farmacología. Pero, pues, como se citan aquí, sí hay que aplicarlos. A ver, adelante, Edgar. Bueno, por ejemplo, en el receptor de tipo alfa 1 adrenérgico, fenilefrina, nos va a servir como, bueno, va a estimular y nos va a servir como vasoconstrictor para descongestionar la nariz. Se usa mucho en los spray nasales o gotas nasales para descongestionar. Sí. Y, por ejemplo, la fentolamina nos va a servir a corto plazo para la hipertensión. En el tipo de receptor alfa 2 adrenérgico tenemos la clonidina, que nos va a servir para el control de la hipertensión, y la yoimbina, creo que dice pronuncia, nos va a servir nos va a servir para aumentar la presión arterial, para la función sexual masculina mejorada. Déjame ver. Yo le voy a tomar foto esta porque esta no la hallo en mi libro. ¿Ok? Adelante. Pero es un resumen bueno. Bueno, en el tipo de receptor beta 1 adrenérgico tenemos la dobutamina, útil para pues, la contractilidad y gasto cardíaco aumentado, y metoprolol, atenolol, tratamiento de hipertensión. En el beta 2 adrenérgico, la terbutalina, dilata los bronquios para tratar asma, colinérgico, muscarínico. En este tipo de receptor, pues la metacolina va a servir para constreñir las pupilas, y la atropina va a reducir secreciones de las vías respiratorias y reduce las contracciones intestinales. Y en receptores colinérgicos, nicotínicos, la nicotina nos menciona que no tiene usos terapéuticos y muchos de sus efectos son tóxicos. Son primero estimulación y después depresión de todos los ganglios y las uniones neuromusculares del sistema nervioso autónomo. Y la de tubocurarina va a bloqueo neuromuscular que causa relajación muscular durante procedimientos quirúrgicos y ortopédicos. Muy bien. Entonces, así tenemos ejemplos de agonistas y de antagonistas. Muy bien. Bueno, ahora sí, lo que mencionaba, doctora, de la aplicación clínica. Sí. Es que anteriormente muchas personas se trataban la hipertensión con un bloqueador beta, que es el propanolol.
pues este fármaco lo que recuerdo es que también llegaba a afectar en cierta parte, pues a personas susceptibles pues con asma. Sí. Entonces, me parece que se cambió. Claro, por los efectos colaterales, ¿verdad? Que ocasionaba. Sí. Se cambió y se usa ahora un antagonista beta 1 más selectivo, que es el atenolol. Este lentifica la frecuencia cardíaca y también disminuye la presión arterial. También nos menciona, pues, extra que los asmáticos inhalaban adrenalina en aerosol para estimular los receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón y a los receptores beta 2 adrenérgicos en las vías respiratorias. También se usa con frecuencia fármacos como la terbutalina, que funcionan de manera más selectiva como, como agonistas beta 2 adrenérgicos. Los fármacos como la fenilefrina, que funcionan como agonistas alfa 1 adrenérgicos, se incluyen en las medicinas para el resfriado porque nos van a ayudar en la vasoconstricción de la mucosa nasal. También la clonidina es un medicamento que estimula de manera selectiva los receptores alfa 2 adrenérgicos ubicados en las neuronas en el encéfalo y pues nos van a proporcionar o nos van a brindar la activación, van a suprimir la activación del sistema simpático adrenal y esto nos va a ayudar a disminuir la presión arterial. Dale a la siguiente, Liz. Bueno, y luego ya pasando a la respuesta de la estimulación colinérgica, tenemos que todas las neuronas preganglionares, las neuronas motoras somáticas y la mayoría de las neuronas parasimpáticas postganglionares pues son colinérgicas, o sea que liberan acetilcolina como un neurotransmisor. También nos menciona que los efectos de la acetilcolina liberada por los axones parasimpáticos postganglionares son excitadores la mayoría, pero también hay algunos casos inhibidores, como el efecto colinérgico de los axones parasimpáticos postganglionares que inervan al corazón. Estos nos van a ayudar lentificando la frecuencia cardíaca. Y bueno, pues también tenemos que los efectos de la acetilcolina en un órgano van a depender pues de los receptores. Hay dos tipos de receptores, que es el receptor colinérgico y los receptores nicotínicos y los muscarínicos. La nicotina, como ya sabemos, pues deriva de la planta del tabaco. Y bueno, pues la nicotina y la acetilcolina van a estimular los receptores de acetilcolina nicotínicos. Estos se encuentran en el sistema nervioso central, la unión neuromuscular de las fibras del músculo esquelético y en los ganglios del sistema nervioso autónomo. Se vuelve un poquito repetitivo porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto, pero no importa, se refuerza, Edgar, se refuerza. Sí. Y bueno, la muscarina, que viene o proviene de algunos órganos venenosos, junto con la acetilcolina, van a estimular los receptores de acetilcolina en los órganos viscerales. Por lo tanto, pues son estimulados, o sea, los receptores muscarínicos son estimulados por acetilcolina, liberada por axones parasimpáticos postganglionares para producir los efectos parasimpáticos. Bueno, los receptores nicotínicos y muscarínicos se distinguen más por la acción de los fármacos curare. Estos fármacos van a bloquear de manera específica los receptores de acetilcolina nicotínicos y la atropina va a bloquear de modo específico los receptores de acetilcolina muscarínicos. Dale en la siguiente está la tabla. Pero sí, dale por favor. Bueno. La unión de la acetilcolina hace que el canal de iones se abra dentro de la proteína receptora. Y esto lo que va a ocasionar es que, va a permitir que el sodio entre y que el potasio salga. Como resultado, los receptores de acetilcolina nicotínicos siempre son excitadores. Por otro lado, los receptores de acetilcolina muscarínicos están acoplados a proteínas G, que pues estos van a cerrar o abrir diferentes canales de membrana y activar diversas enzimas de membrana. Y dale a la siguiente, por favor.
Creo que está en la siguiente. Ah, no, perdón. Bueno, los científicos identificaron 5 subtipos de receptores muscarínicos, que es de M1 a M5. M5. Y algunos de ellos causan contracción de músculos lisos y secreción de glándulas, mientras que inducen un efecto inhibitorio, cuyo resultado es la disminución de la frecuencia cardíaca. Y aquí tenemos, pues en el cuadro de arriba, algunos ejemplos. No sé si quiera que lo vuelva a mencionar, doctor. No, aquí lo importante es nada más, bueno, ya los nicotínicos ya sabemos qué hacen y todo muy bien. Aquí el concepto nuevo es que se han identificado hasta 5 muscarínicos y muchos de ellos se utilizan en farmacología tratando de bloquear algunos de los receptores muscarínicos, como por ejemplo, y más adelante creo que lo citamos, no recuerdo si aquí en este capítulo se cita, para por ejemplo los problemas en la vejiga urinaria pues incontinencia urinaria. Muchos fármacos son bloqueadores muscarínicos y ayudan mucho al músculo para que no se esté súper relajando y empiece a tirar orina porque ya está deficiente los esfínteres, ¿verdad? Que están deteniendo esto. Entonces, eso es lo importante, que este tipo de receptores nos ha ayudado a detectar muchos agonistas y antagonistas que se utilizan como medicamento para diferentes causas, ¿verdad? Ok, adelante. ¿Qué más? Ahí viene una aplicación clínica de la atropina. Sí, ya por último, pues la atropina lo que va a hacer es inhibir los efectos muscarínicos de la acetilcolina. La atropina pues es derivada de la planta veladona y nos menciona el libro también que durante la Edad Media las mujeres usaban extractos de esta planta para dilatar sus pupilas, pues ya que esto era como, por así decirlo, símbolo de belleza o no sé Un cómo signo de decirlo. belleza. Sí. Ellas se sentían bellas con la pupila dilatada, ¿verdad? Era un signo de belleza, sí. Belladona, bella dama. Bueno, y actualmente la atropina se usa para dilatar las pupilas en exámenes oculares, para reducir secreciones de las vías respiratorias antes de la anestesia general, inhibir las contracciones espasmódicas, de la parte baja del tubo digestivo, Por inhibir la ejemplo, secreción. por ejemplo, en lactantes que tienen cólicos, ¿verdad? Se les dan unas gotitas de atropina pequeñitas para inhibir esos espasmos intestinales, ¿sí? Es un ejemplo de aplicación. Muy bien. ¿Qué más, Edgar? También se usa para inhibir la secreción de ácido en el estómago en una persona que tiene gastritis. Y aquí viene un avance del caso de Katy, nuestro caso del inicio. No sé si lo vas a comentar. Hasta el final vamos a A comentar ya todo el resumirlo caso. todo. Sí, Ok, muy bien. y pues ya sería todo. Todo de tu parte, ¿verdad? ¿Quién Sí, continúa, Edgar? Liz. Ya, Liz, adelante, Liz. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otros neurotransmisores en los axones de fibras parasimpáticas. Estos axones van a ser postganglionares y se les va a considerar fibras no adrenérgicas, no colinérgicas. Es decir, que no van a utilizar adrenalina o acetilcolina para estimular. Entonces, se considera que los principales neurotransmisores que van a utilizar estas fibras van a ser el ATP, un neuropéptido conocido como péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico. Esto se descubrió gracias a la incapacidad de ciertos fármacos que bloquean los efectos adrenérgicos y colinérgicos, pues no había como que actividad al administrarlos, entonces dijeron, pues debe haber otra forma, ¿no? Y bueno, en esta tabla tengo así como un resumen de neurotransmisores para estas fibras, pero pues principalmente son estos tres. Y aquí vienen también algunas funciones que tienen el sistema nervioso autónomo. Y bueno, vamos a profundizar más en lo que es el óxido nítrico. El óxido nítrico pues es un gas que funciona como un neurotransmisor y un claro ejemplo de su funcionalidad es en los vasos sanguíneos del pene, que este gas va a causar una dilatación y como consecuencia vamos a tener lo que es la erección.
Y tenemos un funcionamiento similar, pero en las arterias cerebrales, que también va a ocasionar una vasodilatación. Este óxido nítrico, a diferencia de otros neurotransmisores, no se va a almacenar en vesículas, sino que una de las teorías es que tiene una producción inmediata. Cuando entra el calcio al axón terminal, estimula la producción del óxido nítrico a partir del aminoácido L-arginina, y entonces pues entra el calcio e indirectamente la enzima óxido nítrico sintetasa ayuda a estimular esta producción del óxido nítrico, que posteriormente entra a las hendiduras sinápticas y ayuda en bueno, actúa en la relajación del músculo liso, que es lo que ocasiona la vasodilatación. También vamos a ver que va a tener una actuación en lo que en el estómago, en el intestino delgado, intestino grueso y en la vejiga. Y también otra teoría es que el óxido nítrico se va a producir en los órganos en donde se va a utilizar, que es en estos que les menciono, que es estómago, intestino, y así. Y pues también se considera que entra en el grupo de regulador parácrino, que va a ayudar a que estos procesos que utilizan este óxido nítrico van a ser regulados y van a interactuar con otros neurotransmisores, con hormonas y con reguladores parácrinos. Y bueno, ya cambiando a lo que son los órganos con inervación doble, estos órganos van a ser órganos que van a ser estimulados por fibras simpáticas como parasimpáticas, que es en la gran mayoría de los órganos. Pero pues vamos a tener excepción en, por ejemplo, las glándulas oríparas y las glándulas suprarrenales, por mencionar algunos. Estos órganos van a tener como efectos, unos van a presentar efectos antagonistas y otros van a presentar efectos complementarios o cooperativos. En los efectos antagonistas vamos a tener como ejemplo, un claro ejemplo que ya hemos visto, que es las células marcapasos del corazón, que cuando hay estimulación por fibras simpáticas, bueno, estimulación adrenérgica, vamos a tener que se va a elevar la frecuencia cardíaca, mientras que por el contrario, una estimulación mediante acetilcolina de las fibras parasimpáticas va a disminuir esta frecuencia cardíaca. Un efecto similar va a ser en los movimientos y secreciones intestinales, que los estímulos simpáticos van a inhibir estas secreciones y movimientos, y en los parasimpáticos pues se van a estimular estas funciones intestinales. Y a ver, aquí está, que había puesto como las imágenes. Aquí está el ejemplo de la del corazón. Las fibras simpáticas van a estar en los nódulos, en el sinusal, mientras que las parasimpáticas, o sea, van a predominar como que las simpáticas y así. Y ya, pues ya les mencioné lo de los movimientos y secreciones. Y otro ejemplo que vamos a tener es en el diámetro de la pupila, que la estimulación simpática va a dilatar la pupila mediante los músculos radiales del ojo, y los parasimpáticos las van a contraer mediante los músculos circulares. Okay. Son efectos antagónicos. Aquí nada más llama la atención que en los movimientos y secreciones intestinales se invierte. Generalmente estamos acostumbrados que el simpático estimula, ¿verdad? Y aquí no, aquí inhibe. En el sistema y las secreciones, en el movimiento y en las secreciones intestinales, inhibe el simpático y el parasimpático estimula. Esto lo volvemos a citar cuando veamos aparato digestivo, ¿ok? Y eso es más que nada por por lo que ya hemos visto, que por ejemplo uno de los sistemas es para la lucha y huida, y pues por ejemplo, en una situación como esas, pues los movimientos y secreciones intestinales pues no van a ser muy útiles, entonces pues van a ser como que efectos para cada situación. Y ya en los efectos complementarios van a ser que
estos van a tener efectos similares. Ujú. Y un ejemplo es en cuanto a la salivación, que en una estimulación parasimpática va a promover la secreción de otras glándulas salivales, haciendo que la saliva sea más acuosa, Ujú. más líquida, mientras que una estimulación del nervio simpático va a ocasionar una constricción, perdón, de los vasos del tracto digestivo, haciendo que la saliva sea más viscosa. Lo que yo Ujú. entendí fue entonces que ambos sistemas van a complementar Así la es. función Ujú. de la salivación, ¿no? Dependiendo, Así es. Ujú. O sea, van, complementan, perfecto. ajá. Uno ayuda al otro complementándose, dando más calidad en cantidad y en consistencia de saliva. Ujú. Y luego tenemos los efectos cooperativos, que estos van a producir efectos que funcionan juntos, aunque sean como opuestos, pero van a ayudar a Ujú. una función única. Un ejemplo es por ejemplo, la función sexual, que en el hombre en una estimulación parasimpática, como ya dijimos, va a haber una erección por la dilatación de los vasos y una estimulación simpática va a producir la eyaculación. Entonces, como que se van a, pues sí, a cooperar, a trabajar juntos para llevar a cabo la función sexual, al igual que en la Ujú. mujer, en los estímulos parasimpáticos van a estimular las secreciones vaginales y en ambos la estimulación simpática va a ocasionar el orgasmo. Ujú. Y en otra función en conjunto que van a actuar va a ser en la micción, que por ejemplo, la estimulación parasimpática va a contraer la vejiga y la simpática va a controlar la micción, pues como que voluntaria de la micción. O sea, si tú ya estás en el baño, pero tú vas a decir que, por ejemplo, no es la mejor situación, pues te vas a aguantar. Entonces ahí actúa la inervación simpática. Y aquí mencionaba sobre la incontinencia, que ya estábamos hablando ahorita, Ujú. que va a ser una vejiga hiperactiva en la que la persona no va a poder controlar cuando quiere ir al baño, entonces pues no va a poder controlar y se va a hacer del baño. Y los fármacos que se utilizan en estas situaciones, pues son la difenacina, que estos, como ya dijimos, son los medicamentos antimuscarínicos Ujú. al relajar los músculos de la vejiga para prevenir la micción urgente Ujú. o que no se puede controlar o que es así muy frecuente. Pero pues también va a tener efectos secundarios como la Ujú. secada de la boca, estreñimiento, la debilidad, diarrea y también la solifenacina, que tienen también la misma función, que es controlar estos impulsos de ir al baño tan seguido, pero este trata la hiperactividad del detrusor, que es como que para afecciones ya neurogénicas, que no son como que tanto Ujú. por lesiones en la médula espinal, por ejemplo. Ok. Sí, en esta rama de fármacos para la incontinencia, cada vez están saliendo más nuevos con menos efectos colaterales, ¿verdad? O sea, los van perfeccionando. Muy bien. Sí, y pues esto también va a tener efectos secundarios como el vómito, acidez estomacal, ojos secos, visión borrosa, por los Claro. efectos secundarios. Y ahora viendo los órganos sin inervación doble, pues van a ser mayormente inervados por fibras simpáticas, más bien, solamente inervados por fibras simpáticas, que esto va a estar regulado por el aumento o disminución del tono de estas fibras, o sea, como más, como que qué tanto se usan estas fibras, se llama índice de activación. Aquí antes de esto había una tabla sobre los efectos simpáticos y parasimpáticos, pero pues es muy grande y no cabía en la diapositiva. Ujú. Ujú. Podríamos resumirla como con este diagrama del Ujú. gallo, Ok. que pues, te dice cuáles son simpáticos y cuáles son parasimpáticos. Y ya volviendo a los órganos sin inervación doble, algunos ejemplos que tenemos son la médula suprarrenal, el músculo erector del pelo, Ujú. la piel, las glándulas sudoríparas y la mayoría de los vasos sanguíneos.
Un ejemplo de este sistema va a ser la termogénesis sin estremecimiento, que esto va a actuar de manera que pues no haya así como que una activación o una hiperactividad como respuesta a estímulos. Por ejemplo, si estamos en un cuarto en el que se siente mucho calor, aquí el sistema simpático va a regular, por ejemplo, que va a regular el flujo sanguíneo, que lo va a aumentar y lo va a disminuir, de manera que se trate de regular la temperatura del cuerpo. Y también otra manera de regular esta temperatura va a ser mediante la secreción de líquido de las glándulas sudoríparas, que por ejemplo va a empezar con la secreción de líquido y luego este líquido se va a evaporar y va a permitir que se enfríe la piel y después va a secretar bradicinina, que va a dilatar los vasos sanguíneos cerca de las glándulas. Y como vemos, aquí no hay participación del sistema parasimpático, va a ser más que pues aumentar y disminuir los estímulos. Sí. Muy bien. Y como ya hemos hablado mucho del sistema simpático adrenal, pues quise hacer como una mención más específica sobre lo que se trata de este sistema, que es más que nada de la secreción de sustancias y de hormonas, como la dopamina y la adrenalina, noradrenalina, en las glándulas suprarrenales, que leí que era o sea, se consideraba como una rama del sistema nervioso por todas las acciones que tiene. Y ya hablando sobre la aplicación clínica, habla sobre la disreflexia autonómica. Esta va a ser una actividad excesiva del sistema nervioso autónomo como resultado de una lesión en la médula que normalmente que tiene que ser arriba de T6. Lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, cuando haya una hiperactividad que, por ejemplo, que quiera ir al baño, que quiera hacer algo que sea una acción que necesite como de estimulación debajo de la lesión, a nivel abajo, pues va a ser como un choque de estímulos porque no van a poder como recircular los estímulos, entonces va a haber una hiperactividad nada más en una parte del cuerpo. Entonces vamos a tener que primero va a haber un choque espinal en el que se van a perder los reflejos y luego van a regresar los reflejos, pero de manera exagerada. Y aquí va a haber como movimientos espásticos de los músculos, hipersensibilidad por la inervación en una parte del cuerpo, pero en otra parte, otra consecuencia va a ser que va a haber aumentos de la presión arterial, que puede derivarse a causar una apoplejía. Así es. Que es O cuando sea, una parálisis, ¿verdad? no va a recibir suficiente oxígeno, entonces puede causar la muerte de algunas neuronas y llevar a problemas ya más graves como deterioros en la memoria, el habla y movimiento. Y pues en cuanto a los otros estímulos que va a ser como una sobreestimulación, vamos a tener que va a haber como piel como de gallina, piel fría, va a haber una vasoconstricción. O sea, va a haber no va a haber ya una regulación para todos, para los dos, la parte de arriba de la lesión y la parte de abajo de la lesión. Y bueno, continuando con el control del sistema nervioso autónomo por centros encefálicos superiores. Esto va a hacer que las funciones viscerales van a estar reguladas por reflejos del sistema nervioso autónomo. Es decir, que todas las funciones que realiza este sistema no van a ser nada más por casualidad, sino van a tener un origen. Y van a estar controladas por los centros encefálicos, que se van a encargar de integrar la información cuando ya reciben estímulos de afuera, van a controlar esta información y van a activar las neuronas necesarias para llevar a cabo la respuesta. Va a activar neuronas preganglionares y van a ser influidas por áreas superiores del encéfalo, que ahorita vamos a mencionar. Y
Otra estructura que se va a encargar mucho de este control va a ser el bulbo raquídeo, mediante las aferencias que van a viajar por el nervio vago y van a llegar a centros como lo que es el hipotálamo, que es el principal regulador del sistema nervioso autónomo, que se va a encargar también del control de la hipófisis, y también el sistema límbico, que va a estimular los impulsos emocionales básicos, como cuando te pones nervioso, o sea, como funciones o respuestas que están relacionadas con las emociones. Y también el lóbulo frontal y temporal van a estar regulando estas funciones. Claro, o sea, incluso ya habíamos citado, ¿verdad? Que todas las respuestas viscerales se pueden relacionar a nivel emocional. Ciertos olores nos recuerdan ciertas situaciones, ¿verdad? Ciertos sabores también nos recuerdan ciertas situaciones. El hormigueo, la sensación de mariposas, todo eso que es una combinación del sistema nervioso autónomo y sistema nervioso central, por este resumen que estás presentando ahorita, como el hipotálamo, el sistema límbico, lóbulo frontal y temporal, y cómo vimos ejemplos de toda la autonomía de los centros del ritmo, de la respiración, cómo provienen de la parte del bulbo y de la protuberancia, ¿verdad? Entonces están combinados, no se puede estar aislado. El sistema autónomo y el sistema nervioso central se comunican, integran la información. Muy bien. Sí, y Okay. otra correlación que se tiene en este apartado es, por ejemplo, de cuando te paras y te mareas, o cuando te mareas por el movimiento. Eso también va a ser como resultado del control del sistema nervioso autónomo, que va a haber sensaciones de náusea, sudoración y por cambios cardiovasculares, y que todas estas sensaciones se pueden eliminar al cortar los tractos motores del cerebelo. Claro, o sea, si se demuestra, ¿verdad? La comunicación que hay, sí. Que son impulsos que van desde el cerebelo hasta el bulbo raquídeo, y que estos van a influir en esas respuestas del sistema nervioso autónomo. Así es. Muy bien. Y por último, que lo que es el envejecimiento va a estar relacionado con la actividad aumentada en el sistema nervioso simpático. Como que al ser el que más actúa, es el que más representa como que una actividad. Entonces, pues va a haber un mayor tono, una mayor, pues, activación del sistema simpático en adultos sanos. Y aquí está Pues la sí, tablita. ¿verdad? Aquí está la tablita a ver, que resume, adelante. Esto va a resumir los estímulos de las fibras en el nervio vago, que que se transmiten a la médula oblongada o bulbo raquídeo y ocasionan los reflejos del sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, en la aorta, los quimiorreceptores que ya estuvimos viendo en respiratorio, que los efectos reflejos van a hacer que por aumento de la presión del CO2 y la disminución del oxígeno, van a producir el aumento de frecuencias cardíacas, respiratorias y la vasoconstricción. Y en los vasoreceptores, que también van a ser estimulados por un aumento en la presión arterial, van a producir un decremento en el reflejo de la frecuencia cardíaca. También pues ya vimos en corazón cómo mediante la secreción de hormonas va a aumentar el volumen de la orina para regular pues todo. Y pues ya es por mencionar algunos. Claro, porque ya se vieron también los receptores en los pulmones, los receptores de estiramiento y los receptores tipo J, ¿verdad? Y luego, por último, vamos a ver, cuando veamos el aparato gastrointestinal, pues también que hay receptores de estiramiento a nivel de este aparato, y todos ellos definitivamente tienen reflejos que vamos a ver de una manera, pues como la víscera, al estimular sus receptores sensoriales, responde con ciertos reflejos, ¿verdad? Y todo eso es la comunicación, la información que está uniendo a los dos sistemas, autónomo y el sistema nervioso central. Son ejemplos. Muy bien. Adelante, ¿qué más?
ya esta última aplicación clínica hablaba sobre el sistema de biorretroalimentación, que va a ser la distinción entre un sistema somático y autónomo. Y esta va a ser una técnica en la cual el paciente, o sea, primero van a monitorear su actividad y posteriormente va a ayudar a que el paciente como que controle ciertas actividades de su cuerpo, como su actividad visceral, y es usada en el tratamiento de hipertensión, estrés y cefaleas migrañosas. También, o sea, leí que te ayudaba como a concentrarte para mejorar este tipo de actividades y también puede ayudar como a aliviar el dolor. No encontré mucha información, pero o sea, sí, o sea, eso está, que si no hay mucho, Liz, la realidad es que no hay mucho. Se llama biorretroalimentación, en donde el paciente a nivel de control, de tratar de relajarse, disminuye su frecuencia cardíaca. Al disminuir su frecuencia cardíaca, disminuye fuerza de contracción sin sin aparentemente ocasionar ningún daño, disminuye la presión arterial, y esa es una cuestión biológica que está regulada mentalmente con un proceso de entrenamiento, ¿verdad? Entonces es como si cuando estás muy nerviosa que te dicen respire hondo, tranquila, tome aire, exhale, o sea, regule su frecuencia, relájese, y entonces van bajando estos parámetros de ritmos, ¿verdad? A eso va más o menos orientado. Y del caso de Katy, tenemos 6 minutitos, 5 minutos para no dejarlos salir tan pegados a la una. ¿Qué pueden decir del caso de Katy, la estudiante de fisio? Vemos que ya después progresó a tener cefaleas, boca seca y tenía las pupilas dilatadas después de usar diversos fármacos de una rana. Hicieron experimentos en rana. Nos pregunta que qué fármaco produjo estos efectos y cómo trabajó este fármaco para causar estos síntomas. ¿Y qué fármaco fue? A ver. ¿Qué ocasionó? Ella utilizó fármacos. ¿Qué le ocasionó el dolor de cabeza y la boca seca? ¿Qué fármaco? ¿Equipo? Pues, ya viendo lo de la boca seca y lo de la dilatación, pues tendría que ser un antimuscarínico que inhibiera, por ejemplo, la salivación, que la disminuyera. Quisiera que sintiera la boca seca. Y eso fue por la atropina, ¿no? Porque utilizó atropina. Así es, ¿no? Porque bloqueó el parasimpático. Ella estaba experimentando con ese fármaco, atropina, lo utilizó. Así es. ¿Quién está hablando? ¿Liz? ¿Sí, Liz? Sí, sí. Y ya finalmente el resumen del caso habla de que Katy estaba como muy estresada, lo que elevó la actividad simpática. Así es. Y de su sistema simpático adrenal. Entonces esto pudo haber ocasionado que este estrés elevara su frecuencia cardíaca, su pulso, su presión, y que tuviera un ataque de asma que después controló con un agonista. Ay, perdón. Ya, perdón. ¿Qué pasó, Liz? ¿Se enojó quién? ¿Es el perro? Sí, es que mi perro se descontroló. Se descontroló. Ok. Y bueno, ya para tratar su asma, pues utilizó su inhalador que le causó broncodilatación. Y el fármaco podría haber tenido algunos efectos sobre sus receptores beta 1 o incluso alfa-adrenérgicos.
que hayan contribuido a que se elevara su frecuencia cardíaca. Así es, y la presión. Ujú. Y Muy bien. Y los que utilizó en el laboratorio, que fue la atropina, pues le causó la boca seca y el dolor de cabeza, ¿verdad? Y aparte dilatación de la pupila. sí, como que le afectó mucho ya todo ese día. Ok. Muy bien, entonces, bueno, pues con esto se cierra el capítulo del sistema nervioso autónomo. Entonces vamos a dar inicio el día de mañana a los sentidos especiales, ¿verdad? Que es un capítulo largo. Este está dividido en 2 equipos también. Empezamos desde los receptores sensitivos, es decir, los receptores táctiles, dolor, presión superficial, presión profunda. Y luego ya vamos sobre los órganos de los sentidos más específicos, como ya viene siendo oído, ojo, etcétera, gusto, ¿verdad? Es un capítulo largo, pero muy bonito. Es un capítulo muy bonito, les va a gustar. Entonces empezaríamos mañana, chicos. Bueno, tienen 2 minutos para unirse. Nada más déjenme descargo la última lista. Yo sé que hubo gente que le falló el internet, la luz, no se preocupen. Ni modo, ¿verdad? Pues así sucede. Pero cuando pasan estas cosas así tan generalizadas, no lo tomo como inasistencia. Solo sí les pido que revisen el video, que repasen sus temas, por favor, para que no pierdan, ¿verdad?, el seguimiento de los temas, ¿ok? Voy a detener pues la grabación.